Buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de entrevistas del equipo de embajadores de Microjuris en la Universidad de Puerto Rico. Le damos la más cordial bienvenida. Este es un programa dirigido a crear contenido digital sobre los temas, crear un espacio de discusión sobre los temas de importancia para el país. Está dirigido tanto a estudiantes, abogados, jueces, en fin, a toda la comunidad jurídica del país. Queremos que esto sea un espacio de reflexión, de discusión de ideas sobre los temas importantes para el país desde una perspectiva jurídica. Mi nombre es Rafael Solá, le doy la bienvenida. Estoy junto al ex gobernador y profesor Aníbal Acevedo Vilá. Bienvenido. Saludos, gracias por la invitación y saludos a los amigos que nos están siguiendo. Ciertamente el tema de hoy es importante para el país. Vamos a estar hablando sobre la separación de poderes entre la teoría y la práctica. Esto es un libro que acaba de escribir Aníbal Acevedo Vilá y vamos a estar hablando sobre lo que él ahí expone y sobre su mirada hacia el país. Aníbal, ¿qué lo motivó a escribir este libro? Mira, este libro es el resultado de ya 5 años que estoy dando un curso que yo diseñé de separación de poderes. Lo doy precisamente aquí en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, aunque un semestre también lo di en la Universidad Interamericana, sobre separación de poderes. Me di cuenta que primero que es un tema importante para Puerto Rico, y que aunque se toca en los cursos de Derecho Constitucional, no se profundiza en la escuela o en las escuelas de Derecho al nivel que yo entiendo que es necesario. Digo que el curso empezó hace 5 años porque no es tras la aprobación de promesa que me interesó en este tema. Inclusive el tema de separación de poderes a mí me interesaba desde que yo era estudiante aquí en la Escuela de Derecho, porque yo fui estudiante en la época de la investigación del Senado de Puerto Rico a los asesinatos del Cerro Maravilla, que es la primera vez que la legislatura de Puerto Rico, la primera vez en su historia que ejerce poderes de fiscalizar de verdad y de investigar la rama ejecutiva. Al pasar los años, desde que empecé a dar el curso en el 2013 y ir evolucionando los diferentes temas, incluyendo pues la aprobación de la ley promesa y los poderes de esa Junta, que son una negación, pero eso lo conversaremos más adelante, que son una negación de los principios de separación de poderes, decidí convertirlo en un libro de texto, en un libro que sirva como libro de texto, que sirva para estudiantes de derecho, para abogados, para jueces, pero que también sirva para aquellos que les interesen los temas de política pública, de gobierno. Y en el libro, y creo que es la aportación que hago, trato de insertar junto con la teoría legal y las interpretaciones correctas e incorrectas del Tribunal Supremo de Puerto Rico o los tribunales federales, pues también dar mi experiencia, porque pues tengo una experiencia en las 3 ramas de gobierno del gobierno de Puerto Rico y en 2 de las 3 ramas del gobierno federal. Cuando hablamos de separación de poderes, ¿cuál es la teoría detrás de la separación de poderes? Mira, cuando doy el curso, y eso se abunda rápido en la introducción, yo les hago claro a los estudiantes que la separación de poderes no es un modelo para tener un gobierno eficiente. Y la gente como que se asusta. Digo, no, la separación de poderes no es para que tengamos un gobierno eficiente. El gobierno más eficiente, más rápido, es la dictadura. Una persona decide que tú vas preso y ya, te llevan. O una persona decide que tú te mereces un contrato y ya, te dan el contrato. Ese es el modelo más eficiente, en teoría. La separación de poderes es el principio de que si tú le otorgas demasiado poder a una persona o institución, esa es la puerta a la dictadura. Y la separación de poderes existe para protegerte a ti, a mí, a los que nos están viendo, para protegernos de un gobierno déspota. O sea, es parte de nuestros derechos individuales y derechos democráticos. Obviamente, no es una separación de poderes total, es más que nada correctamente lo que es un pesos y contrapesos, lo que en inglés le llaman check and balance, donde el presidente, o en el caso nuestro el gobernador, no puede actuar unilateralmente en todo, la legislatura tampoco puede actuar unilateralmente, y la rama judicial, que tiene independencia, pero quien los nombra es el gobernador, el ejecutivo, con el consejo y consentimiento del Senado, y la legislación, pues quien la aprueba es la Asamblea Legislativa con la firma o veto del gobernador. Pero es bien importante entender eso, que el principio de separación de poderes está hecho para protegernos a nosotros de un gobierno déspota, y por eso cuando entramos al tema de la Junta de Control Fiscal, ahí para mí hay una seria deficiencia en este momento histórico. Ciertamente, nuestro sistema constitucional provee
una separación de poderes. Nosotros tenemos nuestro Tribunal Supremo, tenemos la legislatura y tenemos el Ejecutivo. Ahora bien, en la práctica y según pues, su experiencia, ¿verdad? ¿Existe esa verdadera separación de poderes? Bueno, prepromesa, sí. Prepromesa, sí. Yo digo en el libro, en el último capítulo, que estamos en una especie de suspensión extraconstitucional de nuestro esquema de separación de poderes. Pero sí nosotros tenemos un sistema de separación de poderes replicado del modelo americano. Claro, yo desde la introducción al libro parto de la premisa y mi teoría de que nuestro sistema de separación de poderes, por razones políticas y por razones históricas, está más inclinado a reconocer los poderes de la rama ejecutiva que los de la rama legislativa. ¿Por qué? Número uno, porque en las primeras leyes orgánicas, la ley Jones, la ley Foraker y la ley Jones, en aquella época el gobernador era nombrado por el presidente, así que el gobernador era el que representaba los intereses de Estados Unidos. Así que el Congreso se aseguró que, pues, aunque hubiera un balance de poderes, estuviera más inclinado hacia el Ejecutivo. Cuando viene el momento de redactar la Constitución del Estado Libre Asociado en el proceso del 50 al 52, Muñoz Marín, que había sido presidente del Senado, ya había pasado a ser gobernador. Así que el líder fuerte de Puerto Rico pasa a ser el gobernador y Muñoz se asegura que en la Constitución se mantenga, aunque hay un sistema de separación de poderes, se mantenga un poco de un balance más inclinada la balanza hacia la rama ejecutiva. Encima de eso, Muñoz Marín es el líder fuerte y aunque es el líder de la rama ejecutiva, políticamente es el líder de la rama legislativa. Así que aún algunos de los poderes que tiene la Asamblea Legislativa de Puerto Rico nunca los ha ejercido o nunca los ejerció con fuerza, precisamente hasta la investigación del Cerro Maravilla que comenté hace unos minutos. Para que tengan una idea, la legislatura de Puerto Rico puede ir por encima del veto del gobernador. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que fueron por encima del veto de un gobernador? Cuando yo fui gobernador. Nunca se habían atrevido a ir por encima del veto de un gobernador. Así que sí tenemos un sistema de separación de poderes. Yo hago unas recomendaciones para fortalecerlo de cara al futuro. Ahora, en este momento, la Junta de Control Fiscal es una negación al sistema de separación de poderes. Vamos a hablar sobre la Junta, promesa y también promesa están las decisiones también del Tribunal Supremo de Estados Unidos ratificando, ¿verdad?, la condición territorial de Puerto Rico. ¿Cómo promesa y estas decisiones del Tribunal Supremo han afectado no solamente la separación de poderes, sino el sistema constitucional de Puerto Rico y la práctica del gobierno de día a día? Primero, el libro no es sobre estatus, aunque es un tema del cual yo he escrito otros libros, pero este libro no es sobre estatus. Sí digo que cuando llegue, que para mí hay que hacer dos procesos paralelos. Un proceso de revisar la relación que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos para que deje de ser una relación territorial colonial, pero que paralelamente a eso hay que entrar en una discusión de una reforma constitucional. El libro, quizás te vas a sorprender, tampoco es sobre promesa. O sea, escribir un libro sobre promesas sería otro ejercicio. Ahora, en la medida que estoy hablando de la separación de poderes en Puerto Rico, en los diferentes capítulos tengo que hacer referencia a poderes que tiene la Junta que borran nuestro esquema de separación de poderes o trastocan nuestra Constitución. Y eso lo ves en diferentes capítulos. Inclusive yo sostengo que la Junta de Control Fiscal, al tener poderes ejecutivos y legislativos a la misma vez, si esa misma Junta se hubiera aprobado por el Congreso de los Estados Unidos para que le aplicara al gobierno federal, sería inconstitucional, por violar la separación de poderes. Si esa misma Junta se hubiera aprobado por la legislatura de Puerto Rico para de alguna forma regir a Puerto Rico, sería inconstitucional bajo nuestro modelo de separación de poderes. Pero, como la están aprobando al amparo de la cláusula territorial y los poderes plenarios, pues la interpretación hasta ahora, aunque ese es un tema que indirectamente está planteado en el Tribunal Federal de Boston, la teoría hasta ahora es que si el Congreso actúa bajo los poderes de la cláusula territorial, no tiene que respetar ningún esquema de separación de poderes. Así que sí, en este momento, y cuando vas a los temas presupuestarios, que es el capítulo 9 del libro, donde yo discuto separación de poderes, pero en función de todas las cláusulas que tiene nuestra Constitución relativas a la deuda, al presupuesto balanceado, pues todas esas cláusulas están borradas para todos propósitos prácticos. Te voy a dar un ejemplo. El gobernador en Puerto Rico tiene lo que se llama el poder de veto de línea. Es un poder extraordinario. Es un ejemplo de la balanza inclinada al Ejecutivo. Por eso no lo tiene ni el presidente de los Estados Unidos. Pero el gobernador de Puerto Rico puede vetar una partida de dinero para abajo. O sea, si la legislatura asignó 1 millón, el gobernador puede tachar y poner 800,000. La Junta puede hacer con el presupuesto lo que le dé la gana. Puede subir presupuesto, puede bajar presupuesto. No, o sea,
que ya pasó, echó al zafacón el presupuesto que aprobó la Asamblea Legislativa y firmó el gobernador y aprobó el presupuesto que le diera la gana sin ningún tipo de peso o contrapeso. Así que en esos momentos sí yo abundo sobre el efecto que está teniendo los poderes de la Junta en cuanto a nuestro sistema de separación de poderes, que como te dije al principio, quizás uno lo puede ver como que eso es un problema de cómo se organiza el gobierno. No, la separación de poderes es para protegernos a nosotros de que un ente o una persona, en este caso la Junta de Control Fiscal, tenga tantos y tantos poderes que nadie la pueda detener. No, y ciertamente esos efectos, ¿verdad?, de la separación de poderes y la suspensión que tenemos ahora mismo bajo promesa, ¿verdad?, afectan día a día al ciudadano. Usted también ha mencionado y en el libro propone alguna serie de propuestas para reconstruir el país desde esta mirada. Por favor, ¿nos puede abundar sobre alguna de esas propuestas? Mira, mi premisa es la siguiente. Todos, por lo menos yo no quería que viniera la Junta y quiero que se vaya a la Junta, pero pensar que si la Junta se va mañana, todo va a estar funcionando bien, no es reconocer que tenemos una responsabilidad por la crisis en la que estamos y que nuestro modelo requiere ajustarse. Como yo parto de la premisa que el modelo está inclinado demasiado hacia la rama ejecutiva, una de las cosas que yo planteo es que aquí hay una deficiencia democrática entre cómo se eligen nuestros legisladores. Me explico, en Puerto Rico los legisladores se eligen fundamentalmente como vaya la ola a favor del candidato a la gobernación. Es más, si tú le preguntas, no te voy a hacer la pregunta a ti, pero si tú preguntas por ahí en la calle, la gente sabe quién es su alcalde, todo el mundo sabe quién es el alcalde de su pueblo. Obviamente todo el mundo sabe quién es el gobernador, pero cuando tú le preguntas quién es tu legislador, la mayoría de la gente no sabe. ¿Por qué? Porque se eligen en la misma fecha. Yo estoy planteando una reforma constitucional de separar las elecciones del gobernador y los alcaldes, o sea, el ejecutivo, de otra fecha donde se elijan a los legisladores. De esa forma, dos cosas pasarían. El legislador tendría que ir al ciudadano a pedirle su voto directamente. Y si sale electo, ningún gobernador le puede decir, tú saliste electo porque me lo debes a mí. O ningún alcalde podría decirle, tú saliste electo porque me lo debes a mí. Así que ahí hay una reforma que yo creo que es importante. Y la traigo para que se comience a discutir. Propongo, por ejemplo, que se llene un vacío que está en nuestra Constitución, que es que no tenemos un vicegobernador electo por el pueblo, y eso es bien peligroso, nunca ha pasado, pero podría ocurrir que en medio de un cuatrenio muera un gobernador o renuncie o lo residencien. Pues nos va a gobernar un secretario de Estado que no fue electo por el pueblo y que nadie sabía el día de las elecciones que iba a ser secretario de Estado. Hay otras reformas, por ejemplo, que no requieren quizás enmienda constitucional. Nuestra ley electoral prohíbe las alianzas. Yo creo que eso es inconstitucional, pero yo creo que debemos hacer una reforma que permita unas alianzas para que partidos pequeños tengan un espacio para participar en los procesos políticos. Creo que aquí ya, con la elección pasada, se ha evidenciado que nosotros deberíamos considerar, y yo la propongo, la segunda ronda. En otras palabras, que para tú ser gobernador tengas que tener 50% o más del voto. En estas elecciones, el doctor Ricardo Rosselló ganó con 42%, y eso es un problema democrático, porque tú empiezas tu término a gobernar con 58% del país en contra tuya. Si tú generas una segunda ronda, número uno, vas a asegurarte que el que gobierne tenga un mandato de verdad, pero también le vas a dar un espacio político a los partidos pequeños, porque en esa segunda ronda ellos pueden, de alguna forma u otra, afectar positivamente la discusión pública. Esas son algunas, hay más en la parte de reformas democráticas. También propongo una reforma en los temas presupuestarios y de deuda. Nosotros tenemos unas cláusulas constitucionales que están muy bonitas, nunca fueron interpretadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Por las razones que sean, nunca. Ahora la jueza Taylor Swain, y que en su día las está interpretando sin poder ir a decir, esto fue lo que interpretó el Tribunal Supremo de Puerto Rico. De cara al futuro tenemos que de alguna forma lograr un mecanismo que lo que esté en la Constitución se pueda poner en vigor. Y reformas que yo propongo, por ejemplo, que el crecimiento de la deuda de Puerto Rico no sea mayor que el crecimiento de la economía de Puerto Rico, que quede claramente prohibido el financiamiento de déficit, salvo una circunstancia donde tú puedes tener una circunstancia de momento, que si yo pasó el huracán, pues podría haber sido una circunstancia donde tú le permitas al gobierno tomar prestado porque con el paso del huracán se quedó sin recaudo, pero que esté claro que no puedas utilizar el mecanismo de tomar prestado para gastos operacionales. Tenemos que resolver el problema de las corporaciones públicas, que simple y sencillamente empezaron a emitir bonos y emitir bonos y emitir bonos sin ningún tipo de control, y ahora pues es parte de lo que pesa en la quiebra que tiene Puerto Rico. Así que lo que yo le estoy planteando en el libro y lo que quiero que se discuta es
Sí, todos queremos que la Junta de Control se vaya mañana, pero cuando la Junta se vaya tenemos que ya haber pensado qué reformas constitucionales, democráticas, presupuestarias, fiscales son necesarias hacer para que de verdad Puerto Rico pueda echar para adelante. Eso independientemente de la discusión de estatus. O sea, yo creo que tienen que ser procesos paralelos. Yo creo que coincido con que es un momento idóneo, ¿verdad?, para repensar el país. Me viene a la mente ahora, en términos de reforzar los poderes democráticos de los ciudadanos, el tema de los referéndums revocatorios y el tema de las iniciativas ciudadanas, que la gente puede organizarse y proponer enmiendas de Yo no la leyes y de incorporo constituciones. como propuestas mías, pero creo que se deben discutir. Creo que se deben discutir. O sea, nuestro modelo del 52, o sea, creo que en este paréntesis que tenemos constitucional, debe ser un buen momento para decir qué cosas de las que adoptamos en el 52 todavía se ajustan a la realidad del Puerto Rico del siglo XXI y de la sociedad puertorriqueña del siglo XXI y cuáles no. Fenómenos como, por ejemplo, el voto de candidatos independientes, pues eso hay que tomarlo en cuenta y de alguna forma darles un espacio real en nuestro esquema político, en nuestro esquema democrático. Ciertamente este tema, ¿verdad?, fue objeto de un libro que por lo que veo tiene bastantes páginas y provoca muchas discusiones, pero ya para ir redondeando, Aníbal, este video, ¿verdad?, lo van a estar viendo muchísimos estudiantes. ¿Qué mensaje usted le puede dar a todas estas personas que están pensando estudiar Derecho o ya están estudiando Derecho o acaban de graduarse y escuchan estos temas y como que dicen, pero entonces ¿para qué yo estoy aquí? ¿Qué mensaje usted le Mira, puede brindar, el por mensaje es favor? bien sencillo, hay que participar en los procesos cívicos, democráticos y de discusión pública en el país. No podemos asumir la actitud de que pues, los procesos políticos eso es allá para los políticos. Yo creo que llegó el momento en que pues, los puertorriqueños entiendan que hay que provocar que se traigan a la mesa nuevas ideas, nuevas alternativas y obviamente a los que son estudiantes de Derecho que no se conformen con entender cuál es la norma de derecho vigente, que también le den tiempo a pensar qué cambios debemos hacer en nuestras normas de derecho para tener lo que quisiéramos todos, una mejor sociedad y un mejor país. Yo creo que en ese ánimo, ¿verdad?, de no solamente ver la norma y pensar más allá hacia dónde debemos de movernos, eso es uno de los objetivos de esta iniciativa que estamos trabajando los embajadores de Microjuris. Queremos poner los temas sobre la mesa. Y los felicito por esa iniciativa. Discutirlos, los temas de importancia para el país desde una perspectiva, no solamente de qué es la ley, sino repensar el país desde un punto de vista jurídico. En eso, pues, le agradecemos que esté con nosotros, que haya estado con nosotros el día de hoy. Le deseo el mayor de los éxitos con su libro. Y ustedes sigan pendientes a la página de Microjuris UPR Derecho en Facebook para ver este video y otros temas más que vamos a estar trabajando. Les pedimos, por favor, que compartan este video, comenten lo que más les llamó la atención, nos digan qué temas quisieran estar escuchando y por favor manténganse conectados, que seguiremos trayendo estos temas de gran importancia para el país y utilizar este espacio para repensar Puerto Rico desde otro punto de vista. Muchísimas gracias y nos veremos la próxima ocasión.